Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Azul y Verde en multicanalradio.com. Os habla Félix Jacinto Alonso Holguín. Hoy quiero hablaros de memoria. Memoria. Un concepto usado contra las víctimas del terrorismo, cuando una bastarda ideología pretende traer el recuerdo de unos asesinatos en el año 1936 por un bando de la guerra civil, mientras olvida y justifica los asesinatos del otro contendiente. Estamos en julio, a mediados. Sin ir muy lejos en el tiempo, cada uno tenemos memoria y recuerdo cercano del lugar y actividad exacta que realizábamos en determinados momentos de nuestra vida. Momentos inolvidables de la historia de España que, en ocasiones, fueron el inicio de un cambio en el rumbo de esta hermosa nación. Año 1997. Un muchacho de 29 años de edad volvía a su domicilio en Ermua para comer con sus padres en mitad de la jornada laboral. Utilizaba el tren. No regresó por la tarde a su puesto de trabajo en una consultora de la localidad vizcaína de Éibar. La banda terrorista ETA reivindicó su secuestro a las pocas horas en una llamada al diario Egin. Amenazaban con asesinarle si, en el plazo de 48 horas, el Ministerio de Interior no acercaba a los establecimientos penitenciarios de las provincias vascongadas a los presos de la banda terrorista ETA. El secuestro fue la bastarda reacción de los terroristas ante la liberación de José Antonio Ortega Lara, funcionario de establecimientos penitenciarios, quien estuvo secuestrado 532 días por los etarras. Este muchacho, de 29 años, era concejal del Partido Popular en Ermua, su pueblo. Todos los partidos del llamado Bloque Democrático exigieron la liberación de Miguel Ángel Blanco Garrido. Fíjense el estado de ánimo de los ciudadanos españoles. Recordemos que los vascos son españoles. Pues bien, hasta el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzallus, calificó el secuestro de brutalidad y aseguró el firme propósito de su partido, en la medida que se pueda, que haría lo que sea por su liberación. Se convocaron concentraciones, vigilias, manifestaciones a lo largo y ancho de España. Nació el lema Basta ya. Multitud de personas pintaron sus manos en color blanco y alzaron las mismas para exigir la liberación del joven secuestrado. El día 12 de julio, a primera hora de la tarde, apareció el cuerpo de Miguel Ángel Blanco Garrido con 2 tiros en la cabeza en una zona boscosa en Lasarte, provincia de Guipúzcoa. Le habían disparado con un arma de pequeño calibre. Fue trasladado al hospital en estado crítico, falleciendo en la madrugada del día 13 de julio. En cuanto apareció el cuerpo de Miguel Ángel, los internos etarras en establecimientos penitenciarios fueron trasladados a recintos de aislamiento. El resto de internos, llamados comunes, así como otros internos con delitos más graves, exigían el derecho de saludar con abrazos efusivos, recuerden la ironía, a los compañeros de los asesinos. ETA había cumplido su macabra promesa: asesinar a un joven político. Nació el espíritu de Ermua. Un grupo de personas con diversas ideologías, incluido el PSOE, se aliaron para luchar contra ETA, contra el terrorismo, desde la sociedad civil. Algunos recordamos el momento exacto de conocer esa noticia. Secuestro, asesinato. Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, fue su asesino. Este terrorista participó, además, en los asesinatos de Alfonso Morcillo, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, José Luis Caso Cortines, José Ignacio Ibreta Goyena, Manuel Zamarreño y los guardias civiles
Irene Fernández Pereira y José Ángel de Jesús Encinas, además de otros atentados con bombas o ametrallamiento a establecimientos oficiales. Los jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco Garrido. Dentro de poco, Chapote andará suelto por las calles de España. Tampoco recordarán quién es ese maldito asesino. Hoy nos atizarán viles discursos para insultarnos a quienes recordamos estos asesinatos y los atentados que vivimos en carne propia mientras guardamos esta memoria. No podemos olvidar lo inolvidable. A nosotros sí que nos va la vida de ello y a nuestros hijos el futuro. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Azul y Verde en multicanalradio.com. Hoy tenemos a Ivonne Domínguez del sindicato JUPOL de Policía Nacional. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alonso? Muy buenas tardes. Un placer atenderos. Hoy queríamos analizar contigo el tema de los policías nacionales que han sido amnistiados. El juzgado de instrucción 7 de Barcelona ha decidido archivar la causa contra 46 policías por las cargas del 1 de octubre al aplicar la ley de amnistía. Esta ley, el texto legislativo, incluía el delito de torturas por el que estaban acusados los agentes, sin que no superen un umbral mínimo de gravedad. Manda cojones. Sí. Están amnistiados en principio, porque es verdad que cabe recurso y según los denunciantes y el mundo independentista han dicho que iban a recurrir la decisión del juez. Nuestra postura respecto a la ley de amnistía siempre ha sido la misma, Alonso, que ha sido oponernos desde el minuto uno. Creemos que no se puede equiparar a los policías, que nosotros estamos pidiendo desde el principio su libre absolución, porque entendemos que fueron el 1 de octubre de 2017 a cumplir con su deber, a evitar un golpe de Estado bajo un mandato judicial, y en ningún caso debían estar sentados y pasando esas penurias judiciales que ahora, por culpa o gracias a la amnistía, pues van a ser amnistiados, pero como digo, nosotros lo que estábamos pidiendo para ellos era su libre absolución, ya que la ley de amnistía ni nos gustaba ni nos gusta ahora. Es que la amnistía se produce cuando hay un cambio de régimen. Es decir, se suele pasar de una dictadura a una democracia. Entonces se entiende que los delitos juzgados en aquella dictadura, pues en democracia no existe. En cambio aquí, al menos de manera oficial, no hemos cambiado de régimen. Todavía. Todavía. La verdad que es incomprensible y bueno, que es un tema muy político, con una connotación muy política, pero que nosotros siempre nos hemos manifestado sobre ella, y es verdad que en campaña electoral, que ahora va a hacer un año de las generales, ningún partido político nacional llevaba la amnistía en su programa y en su campaña, y casualmente después, a cambio de 7 votos, la ley de amnistía, como dijo el presidente, hay que hacer de la necesidad virtud, y se hizo realidad, pero bueno, desde luego que no parece muy consecuente con sus electores y con su programa electoral. La denuncia, la denuncia por torturas, les denuncian a los compañeros, ¿verdad? Sí, desde el mundo independentista los secesionistas siempre denunciaban, como igual hacían los terroristas del País Vasco, a los compañeros. Los separatistas siempre han denunciado por torturas a todos los compañeros que comparecían por una detención o que tenían cualquier intervención con los separatistas. Siempre les denunciaban por torturas, así es. Torturas que vendrían avaladas por unos partes de lesiones o simple de palabra. Y luego habrá que demostrar si esos daños, presuntos daños físicos, fueron producidos por los compañeros. Sí, claro. Y luego la ley de amnistía también es muy ambigua, porque habla que no se puede incluir dentro de la ley de amnistía el delito de torturas, y luego habla de tratos degradantes o inhumanos, que son otros de los delitos que ellos solían intentar denunciar. Y
Y por eso digo que pese a que se ha informado y nosotros, aunque siempre creíamos que iban a dejar fuera a los policías de la ley de amnistía, pero sí que sabíamos que evidentemente desde el mundo judicial, pues la judicatura si algo tiene que tener es sentido común. Y lo que no tendría ningún sentido que los autores y los causantes del intento o del golpe de Estado fueran amnistiados mientras los policías que, como he dicho antes, fueron a cumplir con su deber bajo un mandato judicial, fueran condenados. Entonces, entendemos perfectamente que van a ir en la misma dirección jueces, fiscales y abogados del Estado, pero como digo, de momento no es firme y las acusaciones ya han dicho que van a mantener y acudir a un estamento superior para recurrir a esa decisión judicial. Hace poco tuvimos el honor de recibir a Ángel Hernández, que es nuestro héroe de UIP, al que le fracturaron, fractura abierta del radio, más otra loseta que le tiraron desde una sexta planta. Supongo que los independentistas, estas buenas gentes, al parecer, han colaborado con la justicia para encontrar al asesino en grado de tentativa que cometió ese atentado terrorista, porque tirar una piedra a un policía o a En un ningún guardia civil momento. es atentado terrorista. No, En, no es- en- en ningún momento. Además, tanto Ángel como Álvaro como Iván, que fueron los tres compañeros que tuvieron que ser jubilados como consecuencia de las lesiones tan graves que tuvieron. Iván estuvo al filo y al borde de la muerte. Estuvo en Ujú. la UCI muchísimos días pues muy mal y le han dejado unas secuelas terribles. Y Ángel y Álvaro también tienen muchas secuelas, sobre todo también, y esto hay que decirlo, psicológicas, porque de un día para otro que te echen a la calle con una mano delante y otra detrás por simplemente haber ido a hacer tu trabajo es muy duro. Pero como digo, esos fueron los hechos después de la sentencia del proceso en octubre de 2019 y estaban perfectamente coordinados y organizados. Y las lesiones más graves se las provocaron lanzándoles creemos, desde las azoteas, adoquines y piedras que tenían preparadas y no desde la propia calle por la altura, por la verticalidad con la que caían las piedras y el daño provocado y jamás se ha sabido ni quién ha sido ni cómo ha sido, que es algo de lo que se quejan mis compañeros Ángel y demás, de que la investigación, por desgracia, jamás ha dado sus frutos y desde el mundo independentista, evidentemente, no han tenido el más mínimo interés, como el mundo Abertzale y el mundo terrorista del País Vasco, en aportar un ápice de luz. Entonces, digamos que a lo mejor no han tenido tiempo, ¿no? Pero bueno. Ni ganas, Alonso, ni ganas. Hombre, sin ganas de esta gente les veo pocas. No les veo proclives, ¿sabes? Los compañeros eh, han admitido de buen grado esta amnistía. Pues hay un poco de todo. Yo entiendo perfectamente el compañero que, mira, desde 2017, ya estamos en 2024, saber que te acusan por delitos graves, los cuales te pueden acarrear la expulsión del cuerpo y tal, si tienes esa ventana para cogerte la amnistía, te quieras acoger y digas, mira, me quito ya esto de esta losa de encima y vuelvo a respirar, porque uno cuando entra en el juzgado sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Yo entiendo perfectamente que los compañeros que estaban siendo ya, que iban a ser juzgados, se quisieran acoger a la ley de amnistía, pero hay de todo. Hay compañeros que creen que deberían haber sido juzgados y ser absueltos porque estaban plenamente convencidos de su inocencia y otros que los independentistas igual habían focalizado su atención en ellos porque eran los compañeros que salían en vídeos en colegios electorales teniendo una intervención, por así decir, más contundente, pues otros que quizás los abogados no veían tan claro su absolución, pues se han querido acoger a la ley de amnistía y están en su pleno derecho. Y yo no solo es que lo respete, sino que lo entiendo perfectamente, como te decía. Pero, Pero muchos no querían ser amnistiados porque mantenían la misma postura que nosotros, que no están a favor de la ley de amnistía. pero claro, si el juez archiva la causa, tú como acusado puedes decir misa. En gregoriano, te archivan la causa, oye, es que no estoy de acuerdo. Dice, bueno, tú no estás de acuerdo, pero la Claro, causa queda archivada. claro.
Y luego esos Y son luego los 46, pero habría que recordar que el monopolio de la violencia, según la Constitución, le corresponde al Estado. en Es un decir, Estado democrático y de derecho es así, a ver, evidentemente. todavía Y entendemos que que la Constitución, estamos en julio, pues todavía no la han cambiado, parece ser. en un Estado de derecho y democrático como es España de momento, pues efectivamente es así y debe ser así. El Estado Ujú. tiene que tener herramientas para aplicar el uso de la fuerza de forma proporcional y congruente en momentos dados como era ese, como era para evitar un referéndum ilegal y sobre todo después, no se nos olvide los disturbios tan graves que están siendo juzgados por terrorismo en un juzgado de la Audiencia Nacional tras Ujú. la sentencia del proceso en octubre de 2019, que es cuando fueron más graves. Pero sobre la ley de amnistía sí que hay que recordar también que creo que los primeros amnistiados, y esto es digno de reseñar, no han sido los policías, ahora es cuando se ha hecho más ruido, por así decir, porque al mundo independentista no le ha gustado y son prácticamente los que manejan en este país de qué se debe hablar mediáticamente y de qué no, pero los primeros amnistiados fueron unos miembros del CDR que se les intervino incluso explosivos. Esos han sido los primeros amnistiados cuando teóricamente, según la propia ley de amnistía, tampoco se podría amnistiar el terrorismo y es donde los jueces tienen más dudas, tanto el terrorismo como prevaricación, y por eso lo han elevado muchos de ellos a que sea un órgano competente de la Unión Europea, en un Mm. Tribunal de Justicia Europeo, el que diga si se pueden amnistiar, según la legislación europea, los delitos de terrorismo y de malversación. Están utilizando a los policías nacionales como la excusa perfecta para dar sentido a esa bastarda ley de amnistía y beneficiar a los delincuentes catalanes. Probablemente. Esto cuando ya estaba la ley de amnistía en trámite y ya prácticamente vista para ser publicada o aprobada finalmente en el Congreso cuando volvía al Senado, se afanaba el gobierno y el grupo parlamentario mayoritario del gobierno, que es el PSOE, en decir que los policías iban a ser amnistiados sí o sí, cuando la propia ley es ambigua y deja dudas de interpretación sobre ello. Y probablemente sí, probablemente lo que quieren es que estemos hablando ahora mismo de los policías y no de los delitos tan graves que van a amnistiar, como te comentaba, como es el caso de los CDR y del terrorismo, o por qué no decirlo de los políticos, que Ujú. si no es corrupción, se le parece mucho, ¿no? Que haya unos políticos legislando para sí mismo y para otros políticos, es decir, la élite política legislando para la élite política, más propio de un país bananero que de un Estado democrático europeo como es España. Hay compañeros que mantienen la denuncia por delitos de terrorismo a aquellos que les infligieron heridas. Son los compañeros que hablábamos antes, que fueron jubilados como consecuencia de las lesiones tan graves. En un primer momento quieren que se les reconozca como víctimas del terrorismo, que es en el trámite que actualmente están. Y una vez que se les reconozca como To- víctimas del terrorismo, todavía no han sido reconocidos como no, víctimas del no, 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 terrorismo. no, no, no. Es en lo que están ellos ahora mismo. Han hablado con la oficina, con la Sí, 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 de sí, atención. sí, sí. Esa subdirección general, te voy a contar un secretillo. ¿Sabes cuándo funcionaba bien? Había una mujer allí, se llamaba Belén Pérez del Pulgar. Funcionaba divinamente en aquella época. Divinamente. Luego ya, Hasta donde yo sé, acudieron efectivamente a esa oficina del Ministerio del Interior y tal y se lavaron las manos porque ni la reconocieron ni les facilitaron absolutamente nada. Y ahora es ¿cómo? 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 no, no, lo que oyes, en el proceso judicial que están ahora mismo en la Audiencia Nacional, realmente, en un primer lugar, es para que se les reconozca como víctimas del terrorismo. Lo Y están no, reclamando judicialmente porque de forma, por así decir, ordinaria o sí. administrativa no son reconocidos. Esa oficina antes te facilitaba atención psiquiátrica, por ejemplo. Te decían, oye, mira, oiga, mira, es que necesito un psiquiatra, dice, porque en mi compañía de Pues seguros o tal decían, espere un momento, vaya este. los compañeros que están necesitando, y, y lo puedo decir porque lo han dicho ellos, y
Sí, y sí. hoy en día, afortunadamente, ya no es un tema tabú, están necesitando ayuda psicológica y tales, están buscando por sus propios medios esa ayuda. Qué, No cuentan con el apoyo de la administración. qué grande es este señor ministro, qué orgullo de ministro, qué orgulloso el fulano, o la fulana, que todavía no sabemos muy allá, pero bueno. Oye, me decías que ellos siguen ahí con la batalla en denuncia por delito de terrorismo contra sus agresores, contra los terroristas. En un primer lugar, están para que se les reconozca como víctimas del terrorismo Sí, sí. y ojalá sea así, se les reconozca como víctimas del terrorismo y habrán dado un paso de gigante para que los hechos que les provocaron esas lesiones sean reconocidos como hechos delictivos por terrorismo. En eso están. De momento están en ese proceso judicial. Primero para que se les reconozca como víctimas y después veremos a ver. Porque el Código Penal sigue manteniendo el delito de atentado a agente de la autoridad. Sí. Claro, por supuesto, y No, de, y bueno, de- y de oye, terrorismo. vete a Y saber es que que no, además no todos yo leemos les, el boletín oficial del Estado todos los días, y a lo yo, mejor yo han le- colado ahí algo y ha yo variado. yo les acompañé a la Audiencia Nacional el último día que declararon y atendimos a los medios y allí había medios de todos los colores Mm. y yo a los periodistas les decía, eh, si comparábamos los hechos que vivieron los compañeros en octubre de 2019 con los hechos de Kale Borroka en País Vasco de los movimientos abertzales, a ver si alguien era capaz de decir que habían sido menos violentos o que esos hechos o que los hechos de Kale Borroka no eran hechos constitutivos de terrorismo. Y ningún periodista me sabía rebatir ese argumento que yo les daba. Y los compañeros lo dicen. Los más veteranos de unidades que han estado en 1000 batallas, en País Vasco, por supuesto, en Navarra, pero también en piquetes de mineros, en piquetes de astilleros en Cádiz y tal, que siempre han sido muy beligerantes, lo decían que jamás habían vivido lo que vieron en octubre de 2019 en Barcelona y en Cataluña. O sea, eso fue salvaje y buscaban un muerto. Es más, cuando casi matan a Ángel, Ujú. a Ahí Iván, perdón. van. Sí, que Ángel lo cuenta muy bien y siempre se emociona cuando lo cuenta. Mm. A Ángel le hieren primero y lo llevan a la jefatura y cuando le iban a trasladar de jefatura al hospital llegó Iván y fue el propio Ángel el que les pidió a los médicos que le dejaran, que él al fin y al cabo solo era el brazo, para que trasladaran a Iván. Y cuando creyeron los secesionistas y los separatistas que casi o habían asesinado a un policía, casualmente ya aflojaron en su lucha o en el terrorismo callejero que estaban practicando. Por eso creemos que lo que buscaban era un muerto. Ay, estos luchadores de la libertad, madre mía. Yo discutía un día, bueno, debatía con un par de individuos eh, que necesitaba que me aclararan cuál era la diferencia de recibir una pedrada desde un presunto terrorista abertzale o un presunto separatista catalán. Bueno, la piedra viene con una bandera diferente, pesa más, pesa menos. Si tira la piedra te tira la piedra a la cabeza, un guarro es un guarro. Igual que si me la tira alguien que lleve la bandera de España, sigue siendo un guarro. Si, No, si no además es, de los propios hechos, no encuentro la diferencia. si es que además de la propia violencia que emplearon contra la Policía Nacional y contra Guardia Civil, en 2019 contra Mossos también, hay que recordar las imágenes de cómo quedó Vía Laietana, cómo quedó Ujú. Urquinaona. Eso era un campo de batalla. Y además lo organizados que estaban, que intentaron paralizar y llegaron a paralizar el aeropuerto internacional del Prat. Paralizaron la autopista que une España con Francia, que es una de las autopistas europeas que más tráfico tienen y que para España es fundamental porque por ahí se exporta un porcentaje muy elevado de nuestra fruta y verdura que se exporta al resto de Europa. Y estaban totalmente organizados y con unas ideas Sí, sí. claramente terroristas. Sí, porque es atacar infraestructuras críticas. Críticas, claro. A ver, ustedes imagínense eh, los que anden por Barcelona, los que anden por Madrid, simplemente es dirigir la mirada
las proximidades del aeropuerto de Madrid-Barajas, o el del Prat, verán la de aviones que se andan moviendo por ahí arriba e impedir que esos aviones aterricen, que es una broma macabra. ¿Qué tipo de libertad es esa de restringir el tráfico aéreo o las posibilidades de ir a coger un avión? Además, falleció un ciudadano francés. Eso es. Sí, hombre, le dio un ataque al corazón. No, se ha jodido. Si el paisano ya era mayor y tenía que andar 4 o 5 kilómetros arrastrando su maleta, pues hombre, igual no estaba el hombre para hacer esos esfuerzos. Pero bueno, pues no sé, más cosas, Iván. Vamos, Iván, perdón. Nada, en esas estamos, a ver cómo evoluciona los recursos que van a presentar los separatistas por la amnistía de los compañeros. Y nada, desde Jupol, desde luego, vamos a estar apoyando a los compañeros en todo momento y no dejándoles atrás como siempre hacemos. Espera, ¿y el director general de la Policía Nacional qué opina de esto? Pues estaría bien saberlo, que de vez en cuando salga de la cueva y que exprese su opinión. Pero vamos, siendo un político, porque es un político, supongo que será la misma línea que la del ministro, que al fin y al cabo es un cargo de libre elección que ¿No ha habéis, elegido, no que habéis, ha, que sac- ha elegido el ministro. no habéis sacado un momentillo ahí en las reuniones esas del Consejo? Oye, mira, Sí, director, ¿y a sí. usted, y a usted esto qué le parece? No, Además que las últimas no estamos asistiendo. no. El ministro, creo que llevan ya esta gente 7 años. En 7 años solo ha presidido una vez un pleno del Consejo, una vez de Pero eso, los, de pero eso los ya se lo he explicado alguna vez, pues desde a Nathan, a Alfredo, a ti, a Jandro, a todos. Es que las convocáis mal, coño. Le tenéis que preguntar a él cuándo le viene bien. Oye, ministro, ¿cuándo te eh, viene bien? ¿Cuándo le viene bien a su ilustrísima pasar por aquí? Y os dice el y ministro, el, mira, pues tal día, tal hora. Bueno, pues venga, vamos para allá. Pero y claro, el si director, las ponéis en días que el hombre está ligado. el director general no suele presidir tampoco las comisiones, ha presidido los plenos y en la anterior etapa, hablo de memoria, yo creo que solo hubo 2 plenos Claro, y en esta ha habido otros 2 plenos y lo mismo. uno lo presidió Marlaska y otro lo presidió él. Pero Lo bueno, mismo, porque les es pilláis una de estas liados. personas, es una de estas personas que es capaz de estar hablando sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar, porque yo puedo decir que lo he vivido o lo he sufrido. Puede estar hablando 2 o 3 horas sin problemas, sin decirte absolutamente nada. O sea, la verdad que eso es digno de reconocer, ¿eh? No, pues Tiene, tiene, siendo político va para ministro. ¿Qué te digo? tiene, tiene ese don. Pues nada. Pero lo que le pilláis en mala hora. Recuerdo también que el director general Sí, de la Guardia Civil va delegando tanto que ya amenazaba al kiosquero de la esquina de la dirección que algún día le toca a él. ¿Sabes? el- en fin, la verdad que es es lamentable el nivel de altos cargos que tenemos al frente del ministerio y dirigiendo tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, porque cuando veo declaraciones del director de la Guardia Civil ya me tiro las manos a la cabeza. O sea, casi, casi que prefiero lo que tengo Te recuerdo en que casa que en, viendo. en cuestión de directores, pues hombre, tuvimos a Roldán, tuvimos a María Gámez, ¿sabes? O sea, ahí nosotros tenemos más medalla que vosotros. Pero bueno, Y el, act- asombroso. el actual, el actual, que no recuerdo ni el nombre de la Guardia Civil, las declaraciones que ha tenido Leandro, tras, me parece que se lo, llama Leandro. Leandro. tras el asesinato de los 2 compañeros de Barbate, Oh, son de relucido. dimisión o cese inmediato. Sí, yo Pero estoy bueno, más en implicarle en diligencias judiciales al paisano, ¿sabes? es lamentable. Pero bueno, Ivonne, lo dicho, muchísimas gracias por venir, por aclararnos la situación de Nada, los un compañeros placer, Alonso. y esperamos que, vamos, yo creo que los compañeros, fíjate, no deberían de ser amnistiados, pero No, por ninguno. supuesto que no. Ninguno, porque se amnistía a delincuentes. No, por eso muchos de ellos querían llegar a sede judicial y ser absueltos. Y los nuestros no son delincuentes. Hay una No, así diferencia es. y una clase, ¿vale? Así es. Lo dicho, muchas gracias. Vamos a poner un poco de música y seguimos.
Un placer, Alonso. Chao. Hasta luego.